Buenas tardes, estimado profesor y compañeros. A continuación voy a proceder a explicar la resolución de la tarea académica número 2. Entonces, vamos a empezar leyendo nuestro problema. Problema número 7. El alumno José está diseñando su fuente de alimentación para un motor DC de 12 voltios de 0,85 amperios. El motor estará utilizándolo todo este 2021 y 2022, pero en 2022 va a viajar al Mundial de Qatar y se llevará su fuente de alimentación con su motor DC. Diseñar la fuente de alimentación tal que José no tenga problemas en el uso de su fuente en el motor aquí en Perú y en Qatar. Entonces aquí nos dejan el link de voltajes y frecuencias para diferentes países, donde nosotros sacamos que en Qatar poseen 240 voltios a una frecuencia de 50 Hz. Por lo que primero voy a diseñar una solución para el país de Perú, que vendría a ser 220 voltios a 60 Hz. Tenemos esa entrada alterna, del cual con un transformador vamos a reducir el voltaje alterno a 10,6 voltios eficaces. Entonces se preguntarán por qué 10,6 voltios. Bueno, debido a que 10,6 o 10,61 por raíz de 2 me va a dar 15 voltios pico. Entonces, si yo quiero de voltaje de salida 12 voltios con 0,85 amperios, vamos a hacer la siguiente resolución. Nuestro voltaje de salida va a ser, bueno, mejor dicho, nuestro voltaje de lo que sigue después del transformador se le va a restar dos veces la caída de tensión que hay en cada diodo. Sabemos que en cada diodo va a haber una caída de tensión de 0,7 voltios, por lo cual el doble de esto sería 1,4. 15 menos 1,4, vamos a tener 13,6 voltios. Debido a que hay un condensador que aún no sabemos de cuánta capacitancia es, va a haber un pequeño voltaje de rizado que va a oscilar entre 13,6 voltios y 10,4 voltios. ¿Por qué 10,4? Porque la misma cantidad de voltios del voltaje que yo quiero, en este caso son 12 voltios, va a ser para arriba 13,6 y para abajo 10,4, de lo cual nuestro voltaje rizado va a ser de 3,2 voltios. Entonces, usando la fórmula de voltaje rizado, que vendría a ser la corriente de salida sobre dos veces la frecuencia por la capacitancia, vamos a reemplazar los valores que ya tenemos y de esta manera podemos sacar una capacitancia de 2.214 microfaradios, de los cuales comercialmente tenemos un capacitor de 2.200 microfaradios. Por lo cual, vamos a concluir que lo que necesitamos para este caso va a ser un capacitor de 2.200 microfaradios con una tensión máxima de 25 voltios, debido a que este rizado como máximo va a llegar a 13,6 voltios, pero por margen de seguridad 25 voltios. Continuamos con el diseño esquemático. Entonces, ya tenemos nuestro puente de diodos que va a seguir después de la transformación y vamos a tener una resistencia RS que en este caso no vamos a considerar, que vendría a ser la resistencia para el conector. Vamos a considerarlo simplemente como un cable, debido a que en el curso no nos han enseñado esta parte de esta resistencia junto al capacitor, pero vamos a hacer un análisis para que los diodos en el puente de diodos sean los adecuados, ya que al elegir los diodos necesitamos saber la corriente media por ellos, ya que hay una corriente de pico repetitiva. En este caso, nosotros al conectarlo no vamos a saber si la onda de corriente que viene de la fuente va a ser desde el punto cero o hasta el punto pico. En el caso nosotros conectamos en el punto pico, va a haber un pico de corriente no deseado, y entonces hay que ir ese pico de corriente para saber si nuestros diodos rectificadores van a soportarlo. Entonces, en este caso vamos a hallar el tiempo de carga del capacitor, que vendría a ser coseno al menos uno del voltaje de salida menos el voltaje de pico sobre el voltaje de salida sobre 2pi por la frecuencia. En este caso reemplazamos los valores y nos va a salir que el tiempo de carga del capacitor va a tener 1,86 milisegundos. Acá tenemos los gráficos de los picos. En este caso los picos los vamos a considerar un triángulo. El triángulo tiene la propiedad de que su área es base por altura sobre 2. En este caso sabemos que el tiempo de pico va a ser el tiempo de carga. Entonces tenemos la base sobre 2. Entonces vamos a hallar el área del rectángulo, que va a ser igual al área del triángulo, y vendría a salir nuestra corriente de pico, ¿no? Nuestra corriente de pico en este caso vendría a ser 7,66 amperios, de los cuales nosotros tenemos el datasheet de nuestros diodos IN4007, que tiene una tolerancia de no repetitivo pico, o sea, vendría a ser el pico más grande que no es repetitivo, solamente al conectarlo, que vendría a ser una única vez de tolerancia hasta 30 amperios, por lo que este diodo es completamente apto para nuestra fuente de corriente. Aquí está el link del datasheet. Continuamos con el diseño esquemático. Tenemos de entrada 220 voltios a 60 Hz, pasa por un transformador, lo convierte en 10,6, pasa por el puente de diodos, pasa por un condensador de 2.200 microfaradios a 25 voltios.
y vamos a poner un diodo Zener para poder rectificar o aplanar nuestro rizado, ¿no? En este caso sí vamos a calcular el RS correspondiente a este diodo Zener. Entonces, analizando, vamos a hallar el IZ máximo o la corriente del Zener max. Por potencia, como nosotros queremos usar un Zener que es comercial, que vendría a ser el IN4742A, vamos a usar un Zener de 1 watt de potencia. Por lo cual, 12 voltios, que es lo que queremos, que el Zener es de 12 voltios, por la intensidad, vamos a ver que la intensidad va a ser de 83 miliamperios, que vendría a ser nuestra IZ máxima, nuestra corriente de Zener máxima. Pero como tenemos el datasheet del IN4742, ya que este Zener es comercial, tenemos que el IZK es 0.25 miliamperios, por lo cual el IZ mínimo va a ser igual a 10 veces el IZK, por lo cual el IZ mínimo va a ser 2.5 miliamperios. ¿Para qué nos va a servir esto? Porque tenemos la fórmula del IZ max, que es igual al IS max, menos el IL mínimo. Sin embargo, nuestro IL, que vendría a ser nuestra corriente de la carga, que va a ser nuestro motor de 12 voltios de 0.85 amperios, va a ser fijo, ya que es un voltaje que va a ser el que vamos a usar en la carga, y L va a ser 0.85 amperios, por lo cual vamos a reemplazar en la fórmula 13.6 voltios es igual a 1.6 sobre RS, que vendría a ser la ley de Ohm, el IS max, menos 0.85, que nos da una RS de 0,1. Entonces realizamos lo mismo pero para el IZ mínimo, y usando la misma lógica nos va a salir un RS de 1.88 ohms, que vendría a ser comercialmente 2 ohms, ¿no? Ahora, vamos a repetir la misma solución, pero para Qatar. Entonces, si hacemos el mismo análisis, en este caso voy a hacerlo más rápido porque es exactamente el mismo que hemos hecho anteriormente, 240 voltios a 50 hercios. Entonces vamos a poner, en este caso, queremos 11.6 voltios de eficacia. ¿Por qué? Porque tenemos 16.4 voltios pico, de los cuales menos dos veces la caída de tensión de los diodos, vamos a poner 14 voltios y 10 voltios o sea, 14 voltios como pico del rizado por el condensador y 10 voltios como de presión mínima. Entonces, en este caso, nuestro voltaje rizado va a ser de 4 voltios, usando la fórmula anteriormente mencionada. Vamos a hallar que nuestro capacitor va a necesitar 2.125 microfaradios, pero comercialmente también hay de 2.200 microfaradios, ya que no existe un capacitor de 2.125 exactamente, por lo cual vamos a usar un capacitor electrolítico de 2.200 microfaradios a tensión máxima de seguridad 25 voltios, ya que nuestra tensión máxima en este caso es 14 voltios con un margen de error. Continuando con el diseño esquemático, vamos a tener el mismo diseño del esquema, vamos a hacer el mismo análisis para los picos de corriente y vamos a hallar el tiempo de carga del capacitor, en este caso es 2.47 milisegundos, y hallando la corriente de pico máxima 5.73, la corriente de pico no repetitiva, por lo cual el diodo IN4007, igual que el caso anterior, está completamente apto, ya que soporta 30 amperios. Entonces, continuando con el caso, ya tenemos el capacitor de 220 microfaradios. Vamos a usar un Zener de 12 voltios para poder estabilizar nuestro rizado, haciendo el mismo análisis, que vendría a ser el mismo del caso anterior, 83 miliamperios el Z máximo, el Z mínimo 2.5 miliamperios, usando la misma lógica, en este caso el RS 0.14 ohms, y el RS con el Z mínimo nos vendría a salir 2.35 ohms, que vendría a ser comercialmente 2.5 ohms. Ahora, como conclusión, tenemos en común, en los dos casos de Perú y Qatar, 2.200 microfaradios. Por un RS, en el caso de Perú, de 1.88 ohms, en RS para el Zener, en el caso de Qatar, de 2.35 ohms. Vamos a usar un RS promedio para hacer el mismo circuito, el cual nos saldría 2.12 ohms, para el cual usaremos una resistencia de 2 ohms para Qatar y para Perú. El factor de acoplamiento también, si nosotros dividimos el voltaje que queremos de salida de los trafos, 10.6 sobre 220 es 0.48. Y en el caso de Qatar es 11.6 sobre 240, también es 4, de 0.48. En el caso 333. Son valores muy aproximados y prácticamente similares. Entonces, si el factor de acoplamiento del transformador es casi el mismo, quiere decir que vamos a usar el mismo transformador, ya que al entrar la misma cantidad de voltaje con su respectiva frecuencia va a salir la misma cantidad de,
bueno, no la misma cantidad de voltaje de salida del transformador, pero sí el mismo factor de acoplamiento por el cual no tenemos que cambiar de transformador. Y al usar el mismo transformador, el mismo puente de diodos, el mismo condensador de 2200 microfaradios, el mismo CNR de 12 voltios, el mismo RT promedio, es decir, totalmente el mismo circuito, va a ser seguro conectar 220 voltios a 60 Hz, tanto como 240 voltios en Qatar a 50 hercios. Y a continuación voy a mostrar la demostración en Proteus que valida todo este análisis. Como podemos apreciar aquí en la simulación de Proteus, he hecho dos circuitos totalmente idénticos. En el caso de los transformadores con el mismo factor de acoplamiento, según los cálculos, vamos a darle play. En este caso, voy a quitarle el switch un momento a estos dos lados, que vendría a ser el switch que conecta todo el circuito con los condensadores, solamente para mostrar efectivamente que la onda sinusoidal del de 220 voltios a 60 Hz va a darme el transformador 15 voltios pico. Y en este caso, en el de 240 voltios a 50 hercios de Qatar, nos va a dar un pico de 16,75. Entonces nosotros al conectar ya con todo el circuito y poder conectar los motores, bueno, efectivamente también poder revisar aquí en la parte derecha que tenemos 12 voltios. En este momento están cargándose los condensadores debido a que son grandes, 220 microfaradios, 12 voltios en los extremos. Entonces vamos a conectar los motores y efectivamente nos va a dar la curva de cómo se realiza. Vamos a apagar en este momento el canal A, que vendría a ser de la corriente alterna y cómo se rectifica la corriente, ¿no? Efectivamente, la línea del canal C corresponde a la conexión que hay después del condensador y la línea verde que es después del diodo Zener, ¿no? Que efectivamente el rizado que tenemos lo va a disminuir a un rizado mucho más pequeño, casi despreciable, porque como se dan cuenta la magnitud está en 2 milivoltios. En este caso, 5 milivoltios, entonces es una magnitud muy pequeña que efectivamente va a convertir la corriente de 12 voltios a corriente continua, ¿no? Entonces ya al demostrar esto, podemos hacer en un mismo circuito, tener ambas entradas. Así que es seguro conectar 220 voltios a 60 Hz, tanto como 240 voltios a 50 Hz con este circuito. Muchas gracias. Ya, ahora, un detalle más que habíamos olvidado es la potencia del RF. En este caso la vamos a calcular con la fórmula de potencia igual a voltaje por corriente. Esta corriente sería IZ máximo, que es la corriente que va a circular por el Zener, debido a que es el RF del Zener. Entonces, en este caso sería 14 voltios, que va a ser nuestro voltaje pico, 240 voltios a 50 Hz en Qatar, por 83.000 amperios, ¿no? Por lo cual tendríamos una potencia de 1,2 vatios para la resistencia RF, comercialmente 1 vatio. Por lo cual nuestra lista final para componentes en Power Store sería un trafo de 220 a 10,6 voltios en corriente alterna, es decir, 0,483 el factor de acoplamiento. Esto se puede hacer muy fácilmente en Paruro debido a que el número de vueltas del primario sobre el secundario va a ser proporcional al voltaje del primario sobre el voltaje secundario, y esto puede hallarse con facilidad. 4 diodos 1N4007, un condensador de 220 microfaradios a 25 voltios, un diodo Zener 1N4742A, una resistencia de 1 ohm a 1 watt, cables de soldadura y un motor DC de 12 voltios a 0,85 amperios para poder elaborar todo nuestro circuito, incluso con nuestra carga que vendría a ser nuestro motor. Muchas gracias por su atención.